Bienvenidos, amados hermanos, a esta su quinta y última lección de la asignatura del discipulado de las escuelas bíblicas Avancemos. Les habla el profesor Luis Alfredo Guerrero. Esta quinta lección tiene como título Discipulado en el contexto de comunidad. El objetivo y propósito de esta lección es explorar diferentes formas de llevar a cabo esta labor en el contexto de una comunidad de creyentes. Cuando hablamos del discipulado en el contexto de comunidad, lo primero que debemos establecer es que los discípulos no se hacen a sí mismos. Se necesita un discípulo para ser otro discípulo, como lo hemos visto a lo largo de este curso. Por lo tanto, amados hermanos, no existe el autodiscipulado. Existe, claro está, personas autodidactas que aprenden y les es más fácil aprender solo leyendo libros. Adquirir conocimiento por sí mismos. Pero en cuanto al proceso de discipulado, en el ámbito cristiano, no existe el autodiscipulado. Pues la tentación a cortar caminos es grande cuando alguien se instruye a sí mismo. Puede decir, yo acepto esto, pero esto no lo acepto. Yo puedo tomar esto, pero como hemos visto en el discipulado, la supervisión, la relación, esa comunión, ese compañerismo, guía a las personas para alcanzar y pasar por todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para alcanzar esa madurez. Entonces, el discipulado es una experiencia, como hemos visto, supervisada por padres y la comunidad de creyentes. Pero sí debemos entender algo, hermanos, que en ese proceso de discipulado se requiere la disciplina del individuo que está siendo discipulado. Es decir, hay que ver el discipulado como disciplina individual también. Lo que conocemos nosotros como autodisciplina. Miremos 2 de Timoteo 2, y vamos a leer primeramente del verso 1 al 5 y luego leeremos del verso 20 y 21. Y tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora bien, verso 20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Verso 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En estos versos estamos viendo claramente las instrucciones de Pablo y recordándole que ese proceso de discipulado, de formación como militantes de la vida cristiana, requiere de nosotros una disciplina, una decisión, un sacrificio y una lucha constante hasta haber alcanzado y alcanzar la meta a la cual hemos llamado. A nivel individual, hermanos, el discipulado es una experiencia de crecimiento, pero bajo la guía de maestros confiables y una amorosa comunidad de creyentes. En ese contexto, el cristiano es enseñado en valores y habilidades necesarias para ser un miembro maduro y productivo en el cuerpo de Cristo.
Pero esa disciplina que Él requiere, esa disciplina personal es necesaria, pero también difícil de obtener. Pero que a la larga vale la pena porque vamos a alcanzar nuestra meta. Un cristiano con disciplina en su vida, y claro está, bajo la gracia de Dios, el acompañamiento y la guía del Espíritu Santo, podrá resistir la tentación, enfocarse en las cosas que traen gloria y honra al Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, no se enreda en cosas, ha tomado la decisión y permanece en eso. Ahora bien, si miramos Gálatas 5, 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La disciplina personal es uno de los frutos del Espíritu Santo que caracteriza a los creyentes maduros y llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo un nuevo creyente o un discipulado puede alcanzar esto? Hermano, la autodisciplina o la disciplina se desarrolla como resultado de nuestra lucha diaria por obedecer los mandamientos de nuestro Señor. A medida que un discípulo aprende que Él es apartado, es decir, santo, y que es llamado a servir, a beneficiar a otros, en otro sentido, a ser bueno, siguiendo los mandamientos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Es decir, toda esa combinación de obediencia a la palabra y la obra del Espíritu Santo traen disciplina y madurez a esa persona. Por lo tanto, la madurez del discípulo viene de la aplicación diaria, práctica de la palabra de Dios en su vida y la experiencia que resulta de hacer un hacedor de la misma. Cuando esa lucha diaria que él tiene, esa decisión de sujetar sus pensamientos a la vida y a la obediencia de Cristo, de enfocar sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones a la obediencia de Cristo, bajo la guianza del Espíritu, viene cada día disciplina, constancia en la vida de ese nuevo. Y alcanza madurez ese nuevo creyente que estamos discipulando. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la importancia del discipulado en la familia. Para el cristianismo, la familia continúa siendo la institución social más importante. En estos días hemos podido ver por los medios de comunicación que la familia como estamento y establecido por Dios está siendo atacada y destruida. Ahora los conceptos de familia son muy distintos y apartados a los conceptos divinos. Hoy nos dicen que familia es hombre con hombre y niños. Hoy nos dicen que familia es mujer con mujer y niños. Hoy nos dicen que familia es hombre y mujer heterogéneo y el perro. Que el perro es familia. Todo distorsionado. Si es cierto que amamos los animales y debemos cuidar, nunca son familia. Las Escrituras usan la familia para expresar y enseñar verdades bíblicas. Por eso es que el enemigo está atacando el concepto y la estructura de la familia. Los roles dentro de nuestras familias, los roles que se desempeñan en una familia, son fotografías de la relación de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia y las relaciones de nosotros como creyentes unos a otros. Por eso es tan importante
la familia. De allí, hermanos, que los nuevos discípulos deben ser enseñados en asuntos directamente que afectan sus matrimonios y sus familias. Son temas que se deben abordar a la luz de la palabra de Dios. No son temas para descartar. Porque esos temas, cuando se tratan, el propósito es ayudarles a tener familias que sean contextos espirituales sanos para el discipulado. Contextos sanos para el discipulado. De él y de su familia y de los que vengan a través de su familia. La importancia, amados hermanos, de esto es que es la familia y no la iglesia el primer lugar para el discipulado. La familia es el primer lugar para el discipulado. Y la familia y no el individuo. Cuando miramos el centro que es la familia, la importancia de la familia en las Escrituras, entonces es la familia donde debe ocurrir discipulado. Y la importancia que resalta la familia al individuo, frente al individuo. La familia y no el individuo debe ser la unidad mínima de la congregación de cristianos. Muchas veces vemos congregaciones como reunión de individuos, pero pocas familias. El enfoque de la iglesia es la familia y debe ser la familia. Por lo tanto, las congregaciones cristianas deben ser una extensión de la familia, en lugar de reuniones de individuos. Esa es la clave para un sano y correcto discipulado. Ahora, hermano, todos estos dos aspectos vamos a verlos enfrentados a la situación real de los problemas de las sociedades actuales o modernas. ¿Cuáles son esos problemas y de los cuales no escapa la iglesia? Porque esos problemas que vamos a mirar han influenciado y siguen influenciando nuestras congregaciones. En primer lugar, hermanos, es que las sociedades modernas se caracterizan por individuos que se consideran como llaneros solitarios. Es la tendencia en general. Tú escuchas primero yo, segundo yo, tercero yo, o el dicho primero su primaria, primero soy yo. Y eso no es ajeno a la iglesia. Es común escuchar gente dentro de las congregaciones que dicen o tienen la tendencia a ver la fe cristiana como la fe de un individuo primeramente o con prioridad. Entonces escucha creyentes decir, mi fe, mi salvación, mi Señor. Si es cierto que debo tener una relación íntima, pero lo están llevando a eso, primero yo, segundo yo, como yo lo haga, como yo viva, no importa lo que sucede allá. Y se nos ha olvidado que la fe cristiana es una fe de unos y otros. En Mateo 28, en la comisión, Cristo dijo, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Entonces está estableciendo una relación dentro y con las personas. Necesitamos establecer discipulado bíblico en nuestras familias e iglesias, hermanos. Las iglesias no es la agrupación de individuos. La iglesia es la comunión de familias. El segundo problema de las sociedades y que ha entrado a la iglesia es la modernización y la especialización de muchas cosas. Y el correr que lleva a que muchos procesos se agilicen y lo esencial que había está siendo pasado por alto. Y eso lo vemos en la iglesia, en la función del pastor.
Hoy el pastor en las congregaciones es un profesional, es un administrador, es un evangelista, es un consejero. Todo es el pastor. El pastor de la Biblia, del Nuevo Testamento, era un líder de la comunidad que servía a la congregación entrenando y equipando a los miembros de esa comunidad de fe en sus roles familiares y de iglesia. Es necesario regresar al pastor, que es orientado a las relaciones y no a los programas, y que ve en su primera responsabilidad el discipular. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí. Apacienta mis ovejas. Volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, triste, sí, Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Entonces, el llamado del pastor, amados hermanos, es el que cuida las ovejas y no quien las reproduce. El pastor es el que discipula a través de relaciones, hermanos. El pastor es el que lleva las ovejas hacia la madurez a través del discipulado. Las cuida, las guía, las exhorta, las protege, las enseña y las lleva a la madurez. Y las ovejas maduras reproducen ovejas. El llamado del pastor no es reproducir ovejas, hermanos. Es cuidar ovejas. Cuando se ha ingresado a los programas, los evangelistas en las iglesias, entonces todo se remite a programas. Entonces llegamos ahora a las congregaciones e invitamos personas y tenemos días especiales, día del amigo. Hermanos, traiga un amigo, la gente invita a un amigo porque sabemos que en la iglesia existe un programa que le van a enseñar. Entonces traemos invitados, hacen la invitación, ingresen en este programa. Y ya estoy contento porque participé en la evangelización. Allá lo van a formar. Y la esencia del discipulado quedó reducida, minimizada a un programa. Pero la función del pastor, como Cristo nos lo muestra en las Escrituras, es el discipular, el de formar, el de cuidar, el de guiar y llevar a la madurez a sus ovejas, porque ovejas maduras se reproducen. Entonces el pastor no es llamado a evangelizar. Y el tercer problema que encontramos en las sociedades modernas y que ha afectado a la iglesia es una visión individualista y no comunitaria. El individualismo crece en nuestras sociedades. La tecnología, cada día lo hemos visto y en este tiempo más, nos conecta. Pero la tecnología tiene un sentido dualista. Así como nos conecta con otros fácilmente, nos está alejando cada día más unos de otros. Ahora es fácil estar en una reunión de 15, 20 personas y nadie comparte, sino está compartiendo con su celular mirando. La tecnología nos está llevando cada día más al individualismo. Y esa forma de vivir afecta y ha afectado la forma de pensar y de ver del hombre actual. Y eso, amados hermanos, no es ajeno a la iglesia. Esa forma de vivir ha afectado la forma en que los cristianos vemos el discipulado. Muchas veces en las iglesias definen el discipulado solamente como la tarea de uno a uno, donde el cristiano más maduro ayuda al que está
creciendo o comenzando su vida cristiana. Ahora, no estoy diciendo con esto que eso sea erróneo. Claro que es necesario. Pero debemos mirar lo que nos dice la Escritura, porque hay un proceso más grande, más poderoso en la formación del discipulado, y que nos determina un patrón de crecimiento más poderoso y efectivo que el simple reuniones unos a unos. Y eso es el poder que hay cuando se discipula dentro de una comunidad cristiana interconectada, o llamada villa, lo que llamaremos villa. Es importante entender, amados hermanos, que nuestra relación con Dios es personal y que el crecimiento viene a través del estudio personal y oración y adoración hacia Dios. Pero el individualismo, cuando yo llego a pensar que yo puedo hacerlo todo esto solo, sin necesidad de relacionarme con otros, puede menoscabar la importancia de la comunidad en nosotros. Por eso Pablo dijo, no dejándonos congregar como algunos tienen como costumbre. Ahora hay que aclarar que muchos van cada día y no fallan a una reunión, pero no se están congregando. Porque el congregar es koinonía, es comunión, es relación, es conocimiento unos con otros, es crecimiento unos con otros. La comunidad interconectada, amados hermanos, de cristianos, esa comunidad interconectada de cristianos. Cuando hablo de interconectada es esa relación que nos damos unos con otros, líderes, jóvenes, discípulos con maestros, una conexión, una relación genuina y real. Esa comunidad interconectada es un lugar donde grupos de creyentes tienen la libertad de involucrarse unos con otros. Cuando digo involucrarse en esa sana relación, sin perjuicios, sin juzgamientos, animándose y exhortándose a tomar pasos de fe cada día frente a sus situaciones, desarrollando así su crecimiento. Esto, por lo tanto, involucra creyentes maduros y jóvenes, guías y aprendices. Es un lugar, por lo tanto, donde todos son importantes. Eso debe ser la iglesia. Eso debe ser nuestros grupos de discipulado. La presencia de cada persona es importante, hermanos. En esa comunidad se predica la verdad con sinceridad, en contexto y bajo la gracia de Dios. Y donde todos como amigos íntimos buscan permanecer juntos y caminar y crecer en pos del llamado de Cristo Jesús. Eso es una comunidad. Y en ese contexto debe darse el discipulado. Cuando una persona aísla a una persona que está discipulando de su comunidad, la va a atrofiar. Cuando yo pienso que yo solo me puedo discipular y que no necesito de otro ni compartir comunidad, me voy a atrofiar y no voy a tener un verdadero discipulado. Esos son los problemas de las sociedades modernas y que han entrado a la iglesia. Ahora, amados hermanos, vamos a mirar la visión bíblica de la comunidad y discipulado. Vamos a hacer una visión bíblica de comunidad y discipulado. ¿Qué nos dicen las Escrituras en torno a esto? Miremos Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:18.
Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amados hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esa semejanza implica que así como Él vive en comunión, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interrelacionados en el amor, un solo Dios en comunión, Él también nos creó con esa capacidad de relacionarnos. Y tenemos la necesidad, por eso tenemos la necesidad de relacionarnos con otros. La comunidad interconectada, la comunidad cristiana interconectada o villa, crea una atmósfera, amados hermanos, de relaciones profundas y sinceras, donde amigos se conectan en gracia y en verdad. En esa comunidad, los creyentes se animan unos a otros, con transparencia, en palabras y en obras, a ser cada vez más parecidos a Cristo. Por esto ese sentir de unidad que tiene en su origen en la misma naturaleza de Dios. Ese sentir de unirnos, de estar compartiendo, tiene su origen en Dios. Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo subsisten eternamente como Dios, un único Dios, un Dios único en tres personas, siempre relacionados en amor. Nos dio esa semejanza a Él. Cuando Él nos creó semejantes a Él, puso en nosotros la necesidad, hermanos, de comunidad. En nuestra alma está esa necesidad en el ser humano de compartir con otros. Las personas fuimos creadas con una necesidad de conectarnos unos a otros. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió con nosotros? Porque ahora es el individualismo el que reina. Miren Génesis capítulo 3, vamos a leer los versos 8, verso 12 y verso 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cuando entró el pecado, hermanos, cuando el hombre permitió el ingreso del pecado, se rompió inmediatamente que pudiéramos tener comunión con Dios. Esa comunión con Dios se rompió e inmediatamente Adán y Eva tuvieron miedo, se alejaron, perdieron la comunión, tuvieron temor de convivir, de compartir con Dios. Vamos a leer Génesis 4, versos 5 al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando el pecado ingresó, amados hermanos, también se rompió nuestra capacidad de hacer y vivir en comunidad con otros. El pecado destruyó esto que Dios nos había dado.
Dios nos dio y sembró en nuestra alma la capacidad de relacionarnos con otros, el deseo de relacionarnos con otros. Y ahí atacó el enemigo y destruyó la comunión que tenía el hombre con Dios y la comunión y la capacidad de vivir sanamente en comunidad con otros. Vamos a mirar, amados hermanos, algunos ejemplos de comunidad a lo largo de la Biblia. Vamos a leer entonces Números 26, versos 52 al 56. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Ahora leamos Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenían lo llevaron todo al valle de Acor. Israel, hermanos, es nuestro primer ejemplo de una comunidad interconectada. En comunidad ellos estudiaban la palabra, en comunidad adoraban al Señor, en comunidad ayunaban. Para facilitar esto, Dios ordenó y guió a Moisés a dividir a su pueblo en tribus, en clanes, en familias. En comunidad enfrentaban el pecado. Ahí hay un ejemplo de comunidad interconectada. En el Nuevo Testamento también se extiende aún más el concepto de comunidad. Jesús demostró con sus discípulos la comunidad interconectada. Mire Mateo 17, del 1 al 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hemos visto, amados hermanos, a lo largo de este curso, que Cristo enseñó, ministró, dedicó tiempo a multitudes. Dedicó tiempo también a grupos más reducidos de 70, que se concentró en 12. Pero también vemos que Él tomó grupos de 3 a veces de ese grupo, pero no hay referencia, quizás ocurrió, pero no hay referencia donde Él tomara uno solo y dedicara tiempo a uno solo. ¿Por qué hacía esto? Porque estaba mostrándole siempre la relación, la importancia de tener relaciones unos con otros. Nunca priorizó a uno. Nunca exaltó el individualismo, sino la necesidad de estar interconectados, relacionados unos con otros, el apoyo unos a otros. Cuando fue a orar al Getsemaní, llevó a un grupo pequeño, no llevó a uno solo. Cuando fue a la transfiguración, no llevó a uno solo, llevó a 3. Porque siempre estaba mostrándole la importancia de la relación entre ellos, del crecimiento, el apoyo que se dan unos a otros. Eso es la comunidad interconectada. Ahora miremos en la iglesia, Hechos 2, versos 41 al 44. Hechos 2, 41 al 44. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estamos hablando del comienzo de la iglesia, cuando 3,000 personas se convierten. No estaba la infraestructura ni templos donde reunirse. ¿Cómo hicieron los apóstoles para discipular a todas estas personas? Ellos formaron y establecieron comunidades pequeñas de creyentes. Quizás una familia abría su casa, allí había un grupo y los apóstoles iban de casa en casa donde estaban esos grupos, enseñando la palabra, guiándoles y formándoles a la madurez que tenían que hacer ellos: compartir, crecer, ayudarse mutuamente. Tenían las cosas, compartían, había comunión. No estamos diciendo que ahora entonces la iglesia debe dejar los templos y nos vamos a formar. No, estamos diciendo que la iglesia debe ser un grupo interconectado y cada grupo o ministerio que haya o grupo de discipulados debe ser una comunidad interconectada donde los miembros se conocen, se animan unos a otros, aprenden juntos, crecen en el Señor. Ese es el principio de la iglesia. Miremos ahora 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, cuando iba a viajes, en sus viajes misioneros, no iba solo. Siempre llevaba personas. Llevó a Tito, a Timoteo. Llevó a Bernabé, a Marcos. Siempre estableciendo esa relación interconectada entre maestros, líderes, aprendices, una conexión. Y eso mismo le pidió a Timoteo que hiciera en la congregación donde él fue asignado, en la iglesia donde estaba, en ese grupo, que estableciera una comunidad donde todos se relacionaban, una sana comunión, donde todos se exhortaban, se animaban, crecían y compartían la palabra, el pan, los alimentos. Había comunión y ese discipulado dio como resultado hombres que alcanzaron la madurez, hombres y mujeres que engendraron otros discípulos, que se reprodujeron en otros discípulos. Pablo estaba enfocado en el discipulado y en la enseñanza, formando vidas que alcanzaran otras vidas. Entonces, en la iglesia debe establecerse la importancia del discipulado en comunidad, amados hermanos. El discipulado de acompañamiento, el tiempo que dedico a mis discipulados debe estar bajo el abrigo de una sana comunidad de creyentes interconectada. Los animo, hermanos, los invito a ver el segundo video de esta lección. Dios les bendiga.